Hace siglos, los filósofos ya sabían lo que hoy intentamos negar, que la tristeza no es un error, sino una señal. Vivimos en una era que glorifica la felicidad constante, donde mostrar dolor es casi una falta moral. Nos decimos bien mientras nos desmoronamos por dentro. Pero ¿y si la tristeza no fuera debilidad, sino una forma de sabiduría? A través de la psicología, la filosofía y las estrategias de Robert Greene, exploraremos el origen de la mente triste, su poder oculto y las tácticas para transformarla en lucidez interior. Quédate, porque esta vez el silencio también habla. Comprende el peso del alma melancólica, la ley de la tristeza humana. Hay una verdad que los optimistas temen y los filósofos apenas se atreven a mirar de frente. La tristeza no es una debilidad, sino una fuerza. No hay mente profunda que no haya sentido su filo. Los hombres y mujeres que han modelado el curso de las ideas no fueron los más felices, sino los más lúcidos en su dolor. La tristeza es el precio que se paga por ver demasiado. Y sin embargo, en un mundo que rinde culto a la euforia y la distracción, los tristes son los nuevos herejes. Su silencio incomoda. Su mirada es un espejo que nadie quiere sostener. Pero debajo de ese abatimiento yace una comprensión secreta. Quien habita su tristeza aprende a ver lo que los otros niegan. Friedrich Nietzsche caminaba solo por los senderos de Sils Maria, en los Alpes suizos. Había dejado atrás su cátedra, sus amistades, su salud y toda esperanza de compañía. El cuerpo lo traicionaba. Migrañas, vómitos, ceguera temporal. Las cartas que enviaba a los pocos que aún le respondían eran testamentos de un alma que se desmoronaba. A veces pasaba semanas sin pronunciar palabra alguna, escribiendo solo para llenar el vacío que el silencio no lograba contener. En una de esas jornadas, al borde del abismo, experimentó algo que más tarde describiría como una revelación. Había comprendido, dijo, que la vida no debía superarse, sino afirmarse en su totalidad, con su dolor incluido. Fue entonces cuando concibió la idea del eterno retorno, la aceptación radical de todo lo vivido, incluso lo más insoportable. No fue una epifanía luminosa, sino una decisión en la oscuridad. Ese instante no fue una victoria sobre la tristeza, sino una negociación con ella. Nietzsche no la expulsó, la convirtió en su aliada. Su desesperanza se transformó en visión filosófica. Cada palabra que escribió desde entonces fue el eco de ese pacto secreto entre la mente que piensa y la emoción que hiere. Cuando finalmente la locura lo alcanzó, su tragedia ya estaba cumplida. Había sido un hombre consumido por su propio fuego, pero en ese fuego había revelado la estructura invisible del alma humana. La tristeza, comprendió, no destruye al individuo, lo desnuda, lo obliga a verse sin las máscaras del consuelo. Durante aquellos años en que Nietzsche vagaba por Europa, su figura era motivo de incomprensión. Las academias lo consideraban un enfermo mental. Sus contemporáneos lo juzgaban un derrotado. Nadie comprendía que ese sufrimiento era el suelo fértil de su pensamiento. En un tiempo donde la moral era una jaula, él se atrevió a mirar más allá, guiado no por la esperanza, sino por la necesidad de entender su propia desolación. Y allí, entre el dolor físico y la soledad absoluta, descubrió una forma de poder que los demás temían, el dominio interior. Lo que para otros era ruina, para él se convirtió en un laboratorio donde diseccionaba las emociones como un anatomista del espíritu. La historia de Nietzsche no es la de un mártir, ni la de un genio incomprendido. Es la parábola del alma que se enfrenta a su tristeza, sin buscar redención. Su vida demuestra una verdad que la sociedad moderna intenta silenciar, que el sufrimiento no es un error del sistema emocional, sino una fuente de sabiduría. La tristeza es la reacción natural de una mente que ha dejado de distraerse, que ha visto la realidad sin adornos. En su forma más pura, es la emoción de quien ha dejado de mentirse. Quien observa a las personas tristes desde afuera
suele confundir su silencio con derrota. Pero lo que se gesta dentro de ellas es otra cosa, una reorganización de la conciencia. La mente, al perder la ilusión de control, empieza a examinar los cimientos de su propio ser. En ese proceso doloroso se desmoronan las certezas y aparecen las preguntas que nadie quiere hacerse. ¿Qué soy sin el aplauso? ¿Qué queda cuando se disuelven las promesas del futuro? La tristeza es el espacio donde el yo deja de actuar y comienza a observar. Y esa mirada, aunque duela, es el primer paso hacia la comprensión de uno mismo. Nietzsche caminaba bajo el peso de una tristeza que no buscaba curar. No existían terapias ni discursos de autoayuda, solo el diálogo entre su mente y su abismo. Cada idea que surgía de ese encuentro tenía el pulso de lo inevitable. Comprendió que el ser humano necesita de su melancolía como necesita del aire, no para sufrir, sino para recordar su profundidad. La tristeza es el recordatorio de que estamos vivos, de que algo dentro de nosotros sigue sintiendo a pesar de la indiferencia del mundo. La sociedad actual huye de esta verdad con la misma desesperación con que huye del silencio. Hemos convertido la tristeza en un fallo que debe corregirse, en lugar de verla como una brújula que apunta hacia lo esencial. Nos rodeamos de ruido, de luces, de sonrisas prefabricadas, pero el alma no se engaña. Cada intento de escapar del dolor solo lo hace más denso, más persistente. Por eso, aquellos que se atreven a permanecer en su tristeza, a mirarla sin disfraz, terminan adquiriendo una especie de lucidez peligrosa. Ven las grietas en el teatro del mundo. Entienden la fragilidad de todo lo humano. Nietzsche fue uno de ellos, pero podría haber sido cualquier hombre o mujer que alguna vez se enfrentó a la pérdida y eligió no distraerse. En esa elección hay un coraje que pocos reconocen, la valentía de no huir del propio vacío. Esa es la semilla de toda transformación profunda. Lo que el mundo llama tristeza es, en realidad, el comienzo de la conciencia. Y quien se atreve a sostener esa mirada sobre sí mismo, sin buscar anestesia, descubre el poder silencioso que habita en el fondo del alma. Porque en última instancia, la tristeza no destruye, limpia, no debilita, refina. Y quienes aprenden a caminar junto a ella como Nietzsche, en sus senderos helados, emergen con una sabiduría que no se enseña, solo se vive. La certeza de que no hay claridad sin sombra ni grandeza, sin el peso invisible de lo que duele. El mundo que rodeaba a Nietzsche era un escenario de tensiones profundas. Europa estaba en plena metamorfosis espiritual. La fe tradicional se desmoronaba. La ciencia comenzaba a ocupar el trono del sentido, y la modernidad extendía sus promesas de progreso y redención técnica. Pero bajo ese brillo racional, algo más antiguo y primitivo latía: el vacío del hombre moderno. La tristeza de Nietzsche no nació en el aislamiento de una mente frágil, sino como un síntoma de una época que había perdido su eje. En las calles de Basilea y Turín, entre cafés llenos de discusiones sobre moral y política, la nueva civilización proclamaba su confianza en el futuro, mientras las almas se vaciaban por dentro. Los hombres hablaban de libertad, pero se encadenaban a la aprobación social. Las mujeres soñaban con independencia, pero seguían siendo juzgadas por su sacrificio. La tristeza se convirtió en una epidemia invisible, camuflada tras la cortesía burguesa y la risa artificial de los salones. Nietzsche percibió esta contradicción antes que nadie. La sociedad se había vuelto adicta a la apariencia del bienestar. Vivimos en la superficie, escribiría, incapaces de soportar la profundidad. Esa profundidad era precisamente lo que su tristeza le obligaba a mirar. En su soledad no veía locura, sino el reflejo de un mundo que huía de sí mismo. Comprendió que cada época inventa su forma de escapar del sufrimiento. Los antiguos lo disimulaban con dioses, los modernos con entretenimiento, pero el impulso era el mismo:
la negación de la verdad interior. Y en esa negación, el alma se atrofia. El contexto estratégico que dio forma a su melancolía era un campo de batalla invisible entre dos fuerzas, el impulso hacia la razón y la nostalgia por el mito. El hombre moderno había aprendido a explicar el mundo, pero no a soportarlo. La tristeza, en ese escenario, se transformó en el síntoma del espíritu que busca sentido en un universo sin dioses. Lo que Nietzsche padeció no fue una enfermedad mental, sino la fiebre del siglo, el colapso de las certezas. A través de su desolación, se filtraba la angustia de una civilización que se quedaba sin relatos. La tristeza era entonces la emoción política del desencantado, la señal de que la mente veía más de lo que podía soportar. Ese fue el drama histórico y psicológico de su tiempo, y también el nuestro. Porque la sociedad contemporánea, aunque tecnológicamente más sofisticada, sigue habitando el mismo vacío. Hemos reemplazado los templos por pantallas, la fe por la validación digital, pero el resultado es idéntico: una tristeza maquillada de estímulo constante. Cada notificación es un pequeño analgésico, cada red social una distracción para no pensar en lo esencial. Nos decimos libres, pero dependemos de la mirada ajena para saber que existimos. En este ecosistema de dopamina y vanidad, la tristeza se vuelve subversiva. Quien no sonríe es sospechoso. Quien calla es incómodo. Y sin embargo, es en ese silencio donde todavía puede oírse la voz más antigua del alma. Psicológicamente, la tristeza cumple una función que la cultura ha olvidado: detener el movimiento para forzar la observación. En términos evolutivos, es una pausa del instinto de acción, una retirada de energía que obliga a la mente a examinar lo que ha perdido o lo que no comprende. Kahneman habría dicho que es el momento en que el sistema rápido se detiene y el pensamiento lento entra en escena. Pero esa pausa aterra, porque al quedarnos quietos dejamos de reaccionar y comenzamos a sentir. Por eso el hombre moderno prefiere la ansiedad a la melancolía. La primera lo mantiene ocupado, la segunda lo confronta con su verdad. Desde una perspectiva junguiana, la tristeza es el llamado de la sombra, no la tristeza superficial del desánimo cotidiano, sino la profunda, la que llega sin razón aparente y desordena todo lo conocido. Es el inconsciente exigiendo reconocimiento. Cada emoción reprimida, cada deseo negado, cada miedo no enfrentado busca su expresión, y lo hace a través del abatimiento. Quien se siente triste sin saber por qué está escuchando la voz del yo oculto, esa parte de la psique que la civilización entera se ha dedicado a silenciar. Jung afirmaba que no hay iluminación sin oscuridad reconocida. En este sentido, la tristeza es la antesala de la transformación. No es el enemigo, es el mensajero. Nietzsche, sin conocer aún las categorías psicológicas del siglo siguiente, intuyó este mecanismo con precisión de cirujano. Su melancolía no era sentimental, era diagnóstica. Veía cómo las sociedades modernas castigaban la emoción porque la emoción recordaba la vulnerabilidad. En lugar de entender el dolor como parte de la experiencia, lo reducían a disfunción. Así, cuanto más se intentaba erradicar la tristeza, más profunda se hacía. Este es el principio de compensación del alma. Lo que se reprime, regresa multiplicado. Y cuanto más luminoso es el discurso público de felicidad, más sombría se vuelve la vida interior. Filosóficamente, la tristeza puede entenderse como el reconocimiento del límite. Es la conciencia de que toda aspiración humana está condenada a la imperfección. Por eso los griegos la consideraban un signo de sabiduría. Heráclito, el filósofo que lloraba, comprendía que el flujo constante de la existencia, ese río en el que nunca se baña dos veces, implica pérdida continua. La tristeza surge cuando la mente deja de resistirse a ese flujo y observa su fugacidad. Es la emoción que acompaña al despertar de la lucidez. Pero hay algo más profundo aún. La tristeza también es una forma de amor. No el amor romántico,
sino el amor que reconoce el valor de lo que fue y no volverá. Cuando alguien se entristece por el tiempo perdido, por una relación que se disolvió, por la juventud que se escapa, no está simplemente sufriendo, está rindiendo homenaje a lo vivido. La tristeza es la ceremonia silenciosa de la memoria, y solo quien ha amado intensamente puede sentirla en toda su magnitud. Lo que Nietzsche y todos los grandes tristes de la historia comprendieron es que no se puede escapar de la emoción sin empobrecer la conciencia. La felicidad perpetua no es un signo de salud, sino de superficialidad. En cambio, la tristeza, cuando se asume sin dramatismo, se convierte en una herramienta de conocimiento. Nos enseña a distinguir lo esencial de lo accesorio, lo verdadero de lo impostado. Nos devuelve la capacidad de sentir con profundidad. El error está en creer que debe eliminarse. No hay crecimiento sin duelo, ni creación sin pérdida. La mente que rehúye el dolor es como un músculo que nunca se ejercita, débil, rígido, dependiente del estímulo externo. En cambio, la mente que atraviesa su tristeza se expande. Aprende a soportar la incertidumbre, a convivir con lo que no puede controlar. Esa capacidad, la de permanecer en la oscuridad sin ceder al pánico, es el fundamento del temple interior. Por eso, más que una enfermedad, la tristeza es un rito iniciático, la puerta que separa al individuo superficial del ser consciente, y solo quienes la cruzan llegan a conocerse de verdad. El ser humano tiende a convertir su tristeza en identidad. No la sufre, la cultiva. Se aferra a ella como si fuera una marca de profundidad, una prueba de que siente más que los demás. Es una tentación antigua, transformar el dolor en estandarte, la herida en escudo. Así, el triste se vuelve protagonista de su propia tragedia, y su sufrimiento le da una posición moral que no podría obtener de otro modo. Es el reino silencioso del yo doliente, donde cada pensamiento gira en torno a la pérdida, y cada recuerdo alimenta la sensación de diferencia. Este es el núcleo de la ley de la tristeza humana. Cuando no sabemos quiénes somos, encontramos identidad en aquello que nos hiere. La tristeza, entonces, deja de ser una emoción y se convierte en una residencia. En el mundo moderno, este patrón se ha multiplicado y sofisticado. Vivimos en la era de la exposición emocional, donde la intimidad se negocia a cambio de atención. Las redes sociales han convertido la tristeza en una forma de moneda simbólica. El lamento público, el desahogo constante, el lenguaje de la herida se han vuelto estrategias de validación. El sufrimiento ya no se vive en silencio, se administra como contenido, y cuanto más visible es, más real parece. El individuo contemporáneo se presenta como víctima para asegurar su pertenencia. La tristeza se vuelve una forma de estatus, la prueba de autenticidad en un mundo de sonrisas fingidas. Pero esa melancolía digital es solo una sombra del dolor verdadero, una versión decorativa del abismo interior. La psicología de la tristeza moderna está marcada por un conflicto. Queremos alivio, pero tememos la ausencia de dolor, porque sin él perderíamos el sentido. El resultado es un bucle emocional. Nos quejamos del sufrimiento, pero lo mantenemos vivo con pensamientos y gestos que lo perpetúan. Lo alimentamos con música nostálgica, con recuerdos seleccionados, con comparaciones que nos devuelven al pasado. El cerebro, que busca patrones estables, se acostumbra a la tristeza como si fuera una forma de hogar. Y cuando la calma llega, el vacío la reemplaza. Un vacío más aterrador que el dolor mismo. Así nacen las almas que no saben qué hacer con la paz. El error fundamental del triste no es sentir, sino romantizar su sentimiento. Cree que su sufrimiento lo hace especial, cuando en realidad lo vuelve predecible. La mente humana está diseñada para evitar la disonancia, por eso busca justificar su estado con explicaciones morales o filosóficas. El mundo es injusto, nadie me comprende. La felicidad es superficial.
frases que disfrazan el miedo a cambiar. En el fondo, la tristeza persistente no es solo un dolor, es una forma de control. Permite mantener al mundo a distancia, evitar la exposición, protegerse de la decepción. Pero ese control es una ilusión. Lo que empieza como refugio termina siendo una cárcel emocional. Hay otro error más sutil: el culto al pasado. La tristeza se alimenta de la memoria como un fuego que consume los restos de lo que fue. El melancólico cree que recordar es una forma de fidelidad, pero en realidad es una manera de resistirse al presente. Se aferra a lo que perdió porque teme volver a perder. Vive en la contemplación de lo irrecuperable, convirtiendo su mente en un museo del dolor. El tiempo deja de avanzar y se convierte en un círculo que repite los mismos fragmentos de nostalgia. Este es el mayor autoengaño: creer que el recuerdo es amor, cuando en verdad es miedo. Para escapar de este laberinto no basta con pensar distinto. Hay que aprender a observar. El primer paso para transformar la tristeza es mirarla con la frialdad de un estratega, no con la emoción de un penitente. Pregúntate: ¿qué obtengo de mi dolor? ¿Qué papel cumple en mi vida? Toda emoción persistente tiene una función, incluso la más amarga. Tal vez tu tristeza te protege del riesgo, te excusa del fracaso o te da un sentido que no encuentras en otra parte. Una vez que lo descubras, el poder cambia de manos. La tristeza deja de usarte y comienza a servirte. La segunda táctica es el desplazamiento. Usar la emoción como materia prima para la acción. La mente triste tiene una ventaja que pocas reconocen: una capacidad de introspección y concentración extraordinarias. Esa energía, si se canaliza, puede convertirse en creación, en pensamiento, en arte o en trabajo meticuloso. Todo gran creador ha conocido la tristeza y la ha usado como fuente de forma. La diferencia entre el que se hunde y el que asciende es la dirección de su mirada. Uno se queda en el recuerdo, el otro lo convierte en material de construcción. La tristeza no se elimina, se transforma. La tercera estrategia es la distancia. En lugar de decir estoy triste, aprende a decir hay tristeza en mí. Esa separación semántica es un acto de poder. Permite observar la emoción como un fenómeno, no como una identidad. Lo que se observa se debilita. Lo que se encarna domina. Esta distancia no implica frialdad, sino madurez emocional. La tristeza deja de ser un tirano invisible y se convierte en una visita que llega, enseña y se va. Finalmente, la defensa más alta es el propósito. La tristeza sin dirección se pudre. La tristeza con sentido se purifica. Cuando el sufrimiento se pone al servicio de una causa, sea el arte, el conocimiento o la compasión, deja de ser peso y se vuelve combustible. Viktor Frankl lo comprendió en los campos de concentración. El hombre puede soportar cualquier cómo si encuentra un porqué. Esa es la alquimia final del dolor. Mírate con honestidad. ¿Te has acostumbrado a tu tristeza? ¿Te da identidad? ¿Te protege? ¿Te define? ¿Te sientes vacío cuando imaginas que podría desaparecer? Cada una de esas preguntas es un golpe a la máscara del ego doliente. Y cuando la máscara cae, lo que queda no es felicidad inmediata, sino silencio. Ese silencio es el inicio de una nueva forma de ver. Porque la tristeza no desaparece con el tiempo, sino con la comprensión. No es un enemigo a vencer, sino una energía a domesticar. Es la parte de ti que sabe que todo es transitorio y que la belleza duele precisamente por eso. Aprender a convivir con ella sin rendirte a su influencia es el acto más alto de inteligencia emocional. Quien logra hacerlo se vuelve impermeable a la manipulación de los otros, inmune al chantaje de la culpa y libre del miedo a la pérdida. Al final, toda alma que madura aprende la misma lección. La tristeza es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor nos visita para mostrarnos los límites del ego. Quedarse en él
Es una elección, y la elección de mirar más allá del dolor no destruye la sensibilidad, la refina. El que domina su tristeza domina su mente. El que la evita se convierte en su esclavo. Así se cumple la ley. La tristeza es una maestra exigente, pero justa. Te despoja de lo innecesario, te confronta con tu sombra y te enseña el arte de la resistencia interior. Ignorarla es condenarte a repetirla. Comprenderla es liberarte de su dominio, porque al final no hay mayor fortaleza que la serenidad de quien ha llorado, comprendido y seguido caminando sin mirar atrás. Y si alguna vez dudas del valor de tu tristeza, recuerda esto. Es el precio que pagas por ver la vida tal como es, y no como quisieras que fuera.